Amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 14 de este canal, el cual consiste en presentar 6 plantas en los cuales la flor pase desapercibido, o sea que no destaque, o sea que la planta en sí, sus hojas y los colores, la forma de sus hojas, sean la que destaquen y no la flor, como por ejemplo este caladio. Este es un caladium tricolor. Y aquí tengo un bicolor. Esta es la flor. Esta está a punto de completar su transformación y empieza a abrirse. Pero si se dan cuenta, las hojas son las que se llevan el premio. Entonces en este caso la flor no destaca. Es importante, es necesaria, es bonita, pero no como las hojas de la planta. En eso consiste este reto. Entonces ahorita vamos con la siguiente. Les voy a mostrar este es otro caladio. Entonces este tiene varios tonos dependiendo de la cantidad de luz que recibe, y aún así la flor no logra ganarle a él. Entonces estos están bajo mucha luz filtrada ahorita porque estamos en invierno, no hay tanto, pero así se mantiene. Ahora sí, vamos con la número 2. En número 2 tenemos este escudo persa, pero no está en floración. Entonces ahorita les voy a mostrar la flor, porque yo ya había hecho un video con respecto a ella y le saqué unas fotos. Miren, aquí hay una pequeña plaga que vamos a combatir ahorita. Entonces ahorita les muestro cómo es la flor del escudo. Como se dieron cuenta, la flor es bonita, pero no como la planta en sí. Miren este tono. Esta necesita mucha iluminación, pero no sol directo. Pues, si se dieron cuenta aquí, estas son quemaduras, entonces le afecta. Aquí tengo esta es la vara floral que ya se marchitó. Aquí está esta, se está marchitando. Pero vean los colores, es que es una belleza. La flor no puede compararse con la planta en sí. Ya vamos con la número 3, creo. El número 3 tenemos esta fitonia. Aquí son 3 colores. Este color tiende a crecer más que este rojo y que este verde. Entonces en crecimiento pondría este número 1, el verde en 2 y este rojo en 3. Miren, es una belleza. Pero este ahorita no está floreciendo, pero ya tengo la foto de la flor y se las muestro ahorita. Y eso que si bueno, ahí no se puede dar, no les pude demostrar, pero la flor es muy pequeña y dura, creo que poquito, llega un día en que dure abierta, si no es que horas. Entonces me ha tocado que estos 3 aquí donde están terminan cada uno con su vara floral, y aún así las flores son iguales en los tres colores, pero no se compara. Es un manto de color, miren. Entonces no hay comparación. La planta sigue estando hermosa. Esta está bajo mucha iluminación y por eso está así. Le ataca mucho la cochinilla algodonosa, así que estas hay que tener mucho cuidado. Vamos con la siguiente. En cuarto lugar tenemos esta hermosa boina de Vasco. Esta es la versión variegada. Hay una que es de color verde. Es espectacular. No tiene las manchas amarillas, pero es espectacular. Es una belleza. Entonces con esta también les voy a mostrar la flor.
La flor de ella es bastante grande, pero si se dan cuenta no hay comparación. Porque en el caso de esta belleza estamos hablando de el color verde con el amarillo y la forma de las hojas. Entonces no hay comparación. Esta está bajo mucha iluminación y es atacada también por la cochinilla algodonosa. Ahí creo que se ve, ahí se ve. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado y supervisar también para que no haya problemas mayores. Pero que miren aquí cómo se ve. Miren aquí. Entonces es una belleza. Entonces vamos con la siguiente. Número 5 tenemos esta hipoestes o también llamada hojas de sangre. Aquí hay tres colores. Está este y este. Entonces con ella también no me está floreciendo y ahorita les muestro la flor. Esta es una belleza. Esta es una belleza. Esta hay veces que empieza a darse de manera tapizante y de repente empieza a sacar estos tallos largos. Entonces yo podría podar aquí y empieza a crecer, como les digo, de una manera tapizante. Y se va muy bien, pero en este caso me gusta cómo se ve. Se reproduce por medio de agua y les voy a mostrar algo. Miren esta belleza. Miren la raíz. Esta la voy a colocar en una maceta pequeña porque no quiero que crezca mucho. Y me gustaría que quedara de una forma tapizante o de arbustito. Si se dan cuenta, la flor es muy pequeña y realmente pasa desapercibido. En el caso de ella sí pasa desapercibido porque sale entre el tallo principal y las hojitas. Entonces si uno no pone atención, la flor uno no la ve. Entonces la compensación son estas preciosas hojas. Está. Entonces vamos con la número 6. Y la última es esta, es una begonia rex. Esta está en floración total. Y la cuestión es que es precisamente eso. Miren las florecitas, son muy bonitas, pero vean las hojas. Así como este color aquí rojo. Miren. Ahora este plateado. Miren. Entonces es imposible que las flores, por muy bonitas o pequeñas, le ganen a esta belleza. Así como a esta. Esta no me ha dado flores todavía, pero miren. Es una belleza monumental. Entonces esas son las 6 plantas que presento. Entonces ahorita voy a pasar a invitar a unos canales. Bueno amigos, entonces voy a invitar a unos canales. El jardín de Mila. La jardinera feliz del Alto Desierto. Katie Stone. Las plantas de Carmen. Odalis suculentas.
Shelly Muñoz y su jardín. Las cosas de la tata. Las plantas de Norma. Cora Jardín 2911. Tere y su sueño suculento. Huerta y jardín en mi terraza. Entonces esos son los canales que invito, amigos. Son 11 canales. Voy a dejarlos en la descripción del video, así que cordialmente invitados si desean participar, si no se les complica, y si desean participar, pues que lo disfruten así como lo disfruté yo. Y aprovechando, pues, amigos, visiten estos canales que acabo de invitar porque tienen jardines muy interesantes y contenido muy entretenido. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido. Amigos, más adelante. Hasta luego.